para mí es muy importante que las clases estén grabadas, así que en el teléfono no lo puedo hacer, porque precisamente pues no todo el mundo a veces tiene la conexión o se sale por alguna razón y entonces queda la grabación de la clase, siempre y cuando acá también haya internet y que no haya ningún problema. Entonces, debido a ese tema de que comprendo, Marjorie, comprendo. Debido a ese tema, entonces, he tenido que organizar un horario de modo que pueda atender a los dos grupos con el mismo nivel de calidad, pero yo no siempre me voy a conectar. Así que, por ejemplo, vamos a tener esta clase asincrónica, pero en la próxima clase hoy es sincrónica y en la próxima asincrónica. Es decir, que en la próxima no nos conectamos al Meet, pero van a tener una tarea que tienen que hacer en el Meet en ese momento, en este horario de clases, obviamente, ¿no? Que es el que podemos distribuir. Así que yo les voy a mandar, eso le va a llegar después de la clase, el horario completo de cómo se van a dar las clases, las que son en Meet y las que no son en Meet. Bien, entonces, mi nombre es Lesbia González, ya saben por el horario pues que les tocó. Creo que nosotros no nos hemos conocido antes, no nos hemos dado clase antes, así que debo entonces informarle algunas cosas sobre el proceso de clases. En primer lugar, yo soy un profesor constructivista. Constructivista quiere decir que yo trabajo para el pensamiento crítico, es decir, que usted desarrolle sus propias ideas y junto con la clase pueda ir aprendiendo competencias que todo psicólogo debe tener en la vida real. Una de las competencias principales que carece mucho el panameño común es el trabajo en grupo. Todas las tareas, sean las tareas que están allí ya por módulo o las tareas por las clases asincrónicas, se van a hacer en grupo, pero en diferentes grupos. Yo les voy a mandar el listado de grupos. Cada vez que vayan a entregar una tarea, va a ser un listado de grupos. ¿Por qué? Porque usted tiene que trabajar con todo tipo de personas, no solamente con los que le cae bien o con los que trabaja bien o con los que algunas veces hacen el trabajo y otros no lo hacen. Usted tiene que trabajar con todos, con todas las personas. Y eso le va a pasar en la vida real. En la vida real usted va a trabajar con cualquier cantidad de personas de mentalidades diferentes y no siempre van a ser sus amigos ni las personas con las que usted se lleve bien. Tiene que ser simplemente por hacer el trabajo que funcione para todos, que funcione para el Estado, para la empresa o para donde usted esté trabajando. Esa es una de las competencias básicas que tiene que tener todo psicólogo. Así como también el de pensamiento crítico, es decir, de tener su propio análisis, su capacidad de pensar, su capacidad de tomar decisiones. Una cosa muy importante en mis clases, tiene que haber sí o sí participaciones. Sí o sí. Usted por módulo debe tener al menos una sola participación, al menos por módulo. Estas 8 semanas vamos a trabajar los 2 primeros módulos, así que usted tiene que tener mínimo 2 participaciones. Todas, porque las participaciones son el 20% de la nota también. Es importante. Esas participaciones pueden ser muy sencillas. Puede ser simplemente que usted haga una pregunta, que usted empiece un debate, que hagamos un análisis cuando estamos dando clase. Yo no doy la clase sola. Y mucho menos en psicología, porque en psicología el psicólogo tiene que hablar, tiene que analizar, tiene que pensar y también tiene sus ideas. También soy constructivista en el sentido de que yo no doy una clase y usted hace un examen y ya si pasó, pasó bien y si no, no. El constructivismo es concatenado, todos los módulos tienen una razón de ser, cada módulo complementa al otro módulo, de modo que no es que ya aprendí y seguí, sino que cada uno tiene una alineación y por tanto usted lo que hace es un trabajo analítico que le pueda servir para que entienda el material y para que entonces
cuando lo tenga que replicar, cuando tenga que hacerlo en la vida real, ya usted sepa cómo se hace. Yo sé que hoy en día nosotros usamos la inteligencia artificial, yo lo sé, yo la uso. Yo uso tecnologías desde 1995, de modo que estoy consciente del uso de todo tipo de tecnología. Soy profesor virtual desde antes de pandemia, por lo tanto yo uso la tecnología. Pero la tecnología es una herramienta, no sustituye, de ninguna manera sustituye el aprendizaje. Sí te puede ayudar a aprender, sí te puede dar respuestas, pero no cambia ni resuelve, y mucho menos en psicología, porque aunque haya hoy en día apps, aunque haya sites, aunque haya inteligencia artificial creada para que las personas en teoría se puedan atender psicológicamente, el cerebro humano todavía no se ha podido replicar en la vida real. Va a tardar, eso va a tardar como 100 años, 200 años en que se pueda replicar el cerebro humano, tal cual como es, como piensa, como analiza, como crea. Cada persona es una inteligencia diferente, un comportamiento y una personalidad diferente. Así que los algoritmos que crean las IA solo sirven para algunos momentos y algunas situaciones, pero no resuelven conflictos graves en cada persona, como lo ve. Una esquizofrenia puede ser diferente en otra persona, dos pueden tener esquizofrenia y pueden comportarse diferente, el tratamiento puede ser diferente, y el algoritmo nunca va a tener toda la solución si el psicólogo no estudia toda la estructura de la persona. No es nada más lo que pone ahí en la inteligencia artificial, sino toda la historia, la anamnesis de la persona, los medicamentos que usas, qué enfermedades tiene, con quién vive, con quién se relaciona, y aún así, aún nos queda información que la persona nunca nos va a decir o que nosotros no vamos a descubrir. Así que yo los invito a que usen la tecnología, sí, pero ¿para qué? Para ayudarlos a estudiar y aprender. ¿Hasta aquí alguna pregunta? A ver, ¿algún comentario? Algunos ya vieron el Classroom, vieron alguna de los módulos o cómo van. Dígame si no. A ver, nada más están conectados allí, ¿no me están escuchando? Hola. ¿Me escuchan? Yo sí vi algunos de los materiales, profe. Gracias, Gisneiri. ¿Algún comentario de alguno de esos que vio, que le interesó, que le parece importante? Por favor. Dígame, Gisneiri. Bueno, es que por lo general todos son nuevos para mí, porque para todos, pues, porque como es una materia nueva, Ok. desde el inicio, el primero fue como que el que más me llamó la atención por el hecho de saber qué es la materia en sí, que hablaba sobre la psicología de la delincuencia. Ok, ok. ¿Alguien más? ¿Pudo revisar, pudo ver? Bueno, principalmente que nada, eso es algo que van a hacer. Todos tienen que revisar el Classroom de forma general, o sea, ver lo que hay en los módulos. Hay documentos que yo he puesto, pero cuando usted va a hacer sus tareas, usted no solamente va a usar los documentos, los videos o lo que yo le di. Usted tiene que buscar información en otras partes. Ahora hay montones de sitios y de sitios científicos donde usted puede buscar información para hacer sus tareas. Yo entiendo que es material nuevo, sin embargo, sigue siendo una cosa, sigue siendo principal. Los psicólogos estudiamos la conducta humana. Esta es una de las mejores profesiones del mundo porque uno aprende sobre cómo piensa, analiza cada ser humano,
cómo es particularmente un humano. Aún así, hay un porcentaje que nosotros nunca vamos a descifrar de los seres humanos, porque los humanos en el fondo también somos ilimitados. Algo que nosotros pensamos que no íbamos a hacer nunca, somos capaces de hacerlos después. Así que sabemos de la humanidad hasta cierto promedio, y por eso es que la IA nunca va a llegar a ese nivel, porque la IA también sabe nada más algoritmos. ¿Qué son algoritmos? Los algoritmos, por lo menos el que estudió matemáticas y le dieron trigonometría, puede saber algo parecido de qué es un algoritmo. Es una serie, un punto en una serie. Ocurre una serie, eso es un algoritmo. Esa misma serie se puede repetir en otro lado y se constituye en un proceso. Los seres humanos, si bien es cierto, también somos procesos, no somos algoritmos, porque ese mismo proceso que se dio en una ocasión no puede no ocurrir de nuevo en otra ocasión, puede ser totalmente diferente. Así que cuando hay ese quiebre de lo que somos realmente, una IA no puede resolver todo lo que puede ser un ser humano o en qué se puede convertir. Eso no quiere decir que los psicólogos sepamos también todo eso, pero tenemos mucha más capacidad de información de toda la persona. El día que las IA puedan tener toda tu vida grabada, que puedan tener a gente que ha hablado de ti, que tú puedas tener los médicos que te han atendido a lo largo de tu vida, que puedas tener información que tú mismo digas de ti personalmente propia, tuya, que no la sabe más nadie, más las pruebas psicológicas que yo ponga, la entrevista que yo, todo eso junto, tal vez el algoritmo pueda crear la posibilidad de saber quién eres y de ayudarte psicológicamente de acuerdo a eso que encontró. Eso todavía no ha pasado, ni va a pasar por lo menos en los próximos 100 años, porque la IA todavía está trabajando algorítmicamente. Y aunque hay nanotecnología que pudiera hacer que sea más rápido este proceso, aún así los humanos seguimos siendo impredecibles. Probablemente lo que pueda predecirse o lo que uno pueda decir que alguien pueda hacer, no lo sea. Entonces la psicología tiene un trabajo mucho más grande que hacer en el momento histórico en que trabaja. Por eso, aunque nosotros tengamos teorías que explican la conducta criminal, aunque tengamos factores que puedan llevar a la conducta criminal, eso no quiere decir que esos mismos factores en una persona lo van a llevar a la conducta criminal. Puede ser que precisamente eso no lo haga en esa persona, pero en otros sí. Los factores. Las teorías tratan de explicar, tratan de decir. Ahí tienen en el Classroom, tienen una yuxtaposición de teorías, que es un cuadro donde usted podrá ver los distintos tipos de teoría que han existido, qué dicen, cómo se diseñan, a qué personas, y hasta les pone un ejemplo para que uno pueda entender. Eso es lo que básicamente nosotros vamos a estar viendo durante este semestre y durante las 8 primeras semanas, los 2 primeros módulos. El primero que tiene que ver con precisamente saber sobre el delito, la conducta criminal, etc. Y después las teorías que explican y los factores que pueden de alguna manera ser parte de la conducta criminal. También es importante que usted siempre, además de que participe, en esta clase, en la mía en particular, se permite que usted se equivoque. Y no está permitido hacer ninguna broma ni risas con respecto a alguien que se equivoque. Porque la ciencia aprendió a través del error. Entonces, vamos a dejar la escuelita tradicional, la escuela de la que venimos, del conductismo ese de que
el que saca mejor nota supuestamente es más inteligente y el que no, no. Vamos a olvidarnos de las evaluaciones y los promedios, que si alguien es cuadro de honor o no, de los regaños ridículos porque alguien contesta algo que no es, etc. Esta clase es una clase de adultos, de gente seria que estudia, que entiende, que se equivoca y que la equivocación ayuda a mejorar. Así que no tengan ningún temor de hablar en mi clase, porque además en mi clase el hablar implica que usted ya está participando y eso le da puntuaciones además. Pero también incita a que se pueda hacer una clase más amena. Estar oyendo a un profesor bla, 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 no tiene sentido. Eso no es clase. Las clases son constructivistas. Todos construimos, todos aportamos y todos sabemos. El cerebro humano es increíblemente inteligente, capaz y extraordinario. Lo es. Aunque usted piense que su vecina no, ni su ex lo es, pero sí lo son. La diferencia es que no saben que lo son y que no buscan sus capacidades o no las encuentran para desarrollarlas. Si en nuestra cultura la educación se hubiera dedicado primero a desarrollar tus habilidades, nadie tendría graves problemas y pudieran resolver la mayoría de los que son difíciles. Porque primero tú tienes que saber en qué eres bueno, en qué eres capaz y que puedes hacer muchas cosas. Y un psicólogo es el primero que tiene que saber y resolver sus propias capacidades para poder ir a resolver o ayudar las de otros. Así que, primero que nada, tenemos todos que desarrollarnos nosotros mismos, conocernos nosotros mismos y saber cuáles son nuestras habilidades. Muchos de ustedes vinieron a estudiar psicología por eso, porque ya conocen que tiene algunas habilidades que el psicólogo necesita. El psicólogo es autosuficiente, el psicólogo es serio, el psicólogo es ético. Primero que nada, ético, en todo el sentido de la palabra. Lo más honesto posible. El psicólogo estudia y estudia mucho. No solamente lo que le manden a estudiar, tiene que estudiar otras cosas como antropología, biología y otras materias para poder comprender el comportamiento humano. Y cuando digo antropología no me refiero solo a la antropología que habla de las culturas, sino de la antropología de cómo se desarrollaron los primeros homínidos en el planeta. ¿Por qué venimos de donde venimos? ¿Por qué hemos desarrollado lo que desarrollamos? ¿Por qué hablamos de cerebro primitivo? Mesocerebro y cerebro, que es el cerebro emocional, y el neocórtex o cerebro superior. Que es importante que tengamos claro que todos los humanos biológicamente tenemos emociones o deseos, necesitamos comer, necesitamos dormir, el cerebro que no duerme se daña, tenemos que alimentarnos, tenemos que reproducirnos, todo eso son aspectos biológicos que están en nuestro cerebro primitivo. Pero también somos seres que amamos, que queremos, que odiamos, que tenemos emociones y esas emociones median entre nuestras necesidades y el mundo. Pero también tenemos un cerebro superior, un neocórtex superior que piensa, que analiza y que puede dominar a los otros, que puede dominar al primitivo, que puede hacer que las personas aprendan a controlar sus deseos, que puede hacer también que controle sus iras, su miedo, su tristeza, etc. Entonces, el psicólogo trabaja para desarrollar esas habilidades, primero para descubrirlas y también para ayudar a desarrollarlas. ¿Eso se entiende hasta ahí o alguien quiere preguntar algo con respecto a eso? Por favor, necesito que participen. ¿Algún comentario con lo que acabo de decir? Cualquier comentario es válido. A ver, pregunto yo a alguien, ¿prefieren así?
Pero contéstenme, muchachos, jóvenes, por favor, contesten. ¿Qué prefieren? ¿Que yo los llame o que ustedes sean voluntarios? ¿Están aquí? Voluntarios, profe. Voluntarios, dígame María, pues ya que ya me contestó María, dígame. Hágame algún comentario de lo que acabo de decir. Me parece muy interesante lo que explicó de los cerebros, de la parte biológica. Y tú entiendes, en la parte biológica, entiendes, por ejemplo, el deseo sexual, por ejemplo. Es muy... O sea, el concepto, sí. O sea, Sí, nosotros los humanos nos reproducimos, ¿verdad? sí, Y eso es lo más fuerte que hay en el planeta, reproducirse. Todas las especies se reproducen, ¿cierto? sí, profe. Entonces, eso es poderoso. Muchas veces confundimos ese deseo de la reproducción, lo confundimos con el enamoramiento. De hecho, las etapas entre la adolescencia y casi los 25 años, nosotros estamos dominados por el deseo sexual, que lo confundimos mucho con el enamoramiento y creemos que estamos enamorados cuando en realidad estamos hormonados. O sea, nos está dominando es la hormona. Y muchas veces las personas tienen muchos problemas dentro de ese periodo de tiempo, de los vínculos afectivos, porque allí todavía no estamos haciendo niveles profundos de afectividad. Los niveles profundos de afectividad empiezan más allá de los 25 y a veces hasta por los 30, cuando comprendemos realmente lo que significa intercambiar en el mesocerebro emocional emociones con otro ser humano, donde existe el otro ser humano. Y más todavía, más adelante, cuando comprendemos si queremos realmente a esa persona o no. Fíjense, en Panamá el delito número 1, compitiendo con los delitos sexuales, es el de violencia doméstica. Entonces uno se imagina que si se supone que dos personas que en teoría tienen un vínculo afectivo, que se quieren, en teoría no deberían ni golpearse, ni gritarse, ni faltarse respeto. En teoría, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Verdad? Elaine es tu nombre. ¿Verdad? Uno no se imagina. Sí, correcto, ley. Ajá. ¿Y por qué tú crees, Elaine, entonces que la gente sí, pues, en Panamá la gente a cada rato, el delito número 1, se pegan, se maltratan y se abusan? Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que dijo anteriormente, en que por eso es que mucha gente también tiene, o sea, se casan o conviven con personas desde muy jóvenes. Entonces confunden, pues, como usted dijo, lo emocional con lo sexual. Correcto, muy bien. Pero lo interesante de esto es que eso, yo no quiero decir con eso que ustedes no tengan su noviecito o su noviecita, pero sí tiene que tener claro que cuando uno tiene las edades de la juventud, uno está dominado por hormonas. Entonces en ese momento no se debe hacer familia, ni tener hijos. Aunque sí te está motivando la sexualidad y sí puedes tenerlo, porque de hecho nosotros tenemos aquí mucha juventud teniendo bebés. El tema es cómo educar a ese otro ser que también necesita de estabilidad, necesita de una persona ética, sana, seria, que lo guíe. Eso no se tiene cuando uno tiene menos de 25 años. Aunque parezca que es maduro, porque mucha gente puede parecer maduro, sí, hay gente madura, como también hay viejos que son inmaduros, eso es verdad. Pero lo natural, lo normal es que todavía en esas etapas biológicamente domina el cerebro primitivo. Entonces, uno dice que quiere o uno cree que lo quieren, cuando en realidad pasa que esa afectividad, ese besito, esa caricia, ese amorcito, eso también termina en empujarte, gritarte, en molestarte, en llamarte, en acosarte. Entonces, esas dos cosas no son compatibles con una relación afectiva sana
que procree entonces una familia, un hogar, que a la vez haga que esas personas que nazcan dentro de esa familia tengan estabilidad, tengan felicidad, tengan tranquilidad para que lo lleven al mundo afuera. Entonces usted puede ver cómo es que es nuestra sociedad panameña y las de otros lados del mundo, porque no es solo Panamá, pero usted puede verla, como hay tantos problemas sociales, violencia, como hay problemas delincuenciales, políticos, corrupción, todo este tipo de cosas, porque las personas no han aprendido a amarse profundamente porque no han sido amados, no han sido guiados, no han sido organizados, y todo esto termina entonces dañando la sociedad porque la unidad básica es la familia. Ahora, cuando yo estoy hablando de familia, tampoco me estoy refiriendo solo a lo que estamos acostumbrados de hablar de papá, mamá e hijos. Las familias pueden ser unifamiliares, con un solo padre, ya sea un padre o una madre, o una tía o un tío, o etcétera. Pues usted sabe a qué me refiero, a que no tiene que ser una familia como estamos acostumbrados a pensar, o como nos enseñaron a pensar. Igual como también hay otro tema un poquito más duro, difícil de asimilar, pero que sí del que queremos y necesito hablar con ustedes, que es sobre la sexualidad humana. ¿Saben qué es binario? ¿Qué es la sexualidad basada en los aspectos binarios? ¿Alguien sabe? Profe, yo tengo una consulta antes que pase al otro tema. Dígame, María. Lo que usted acaba de mencionar del enamoramiento y eso tiene algo que ver con lo que dicen del desarrollo de la corteza prefrontal que se da más o menos como a los 25. ¿O no tiene nada que ver? Correcto, muy bien, excelente, eso me gusta. Okay. Porque que esté usando aspectos que conoce y los traiga a la clase, me encanta. Y mientras todos ustedes traigan más cosas a la clase es más emocionante. Tiene toda la razón, es eso. No sé, la corteza prefrontal no termina de desarrollarse quizás hasta los 25 años. ¿Y qué es la corteza prefrontal? ¿Dónde está el neocórtex? El cerebro superior, el que piensa, el que analiza, el que crea. Entonces, si usted no lo tiene totalmente desarrollado, ¿cómo usted pretende que va a ser una familia, un hogar, que va a tener organizado lo que hoy en día, hago constar, lo que hoy en día la sociedad espera? Porque a todo esto también vivimos inmersos en una cultura. O sea, nosotros somos seres biológicos, pero somos biopsicosociales. Seres biológicos que viven en una sociedad y crean su propia psiquis. Porque cada humano tiene su propia psiquis. La psiquis de cada uno de ustedes es diferente. Por eso, poner un examen o tratar a todo el mundo de una misma manera es un absurdo. Porque cada uno de ustedes tiene un proceso de pensamiento diferente. Un proceso de análisis diferente. Viene de una cultura, viene de una familia diferente, de situaciones diferentes. Entonces, sí es cierto, María, nosotros todavía no tenemos ustedes, yo ya tengo yo tengo 60, así que ya han pasado un montón de los 25, en el que todavía no hay esa capacidad del encuentro emocional, o sea, no me conozco a mí mismo todavía, no sé lo que quiero, lo que siento, creo que sí, pero no. Y a la vez, unirme a otra persona que también probablemente esté en las mismas condiciones que yo, nos lleva a que hay un choque en el que todavía no tenemos claro qué queremos. Entonces estas personas siguen a lo largo de su vida, porque yo trabajé 12 años en la ex PTJ como psicóloga, y yo tuve que ver muchos casos de violencia doméstica, entre otros casos terribles, pero este en particular me tocó bastante. Pero eran muchos, llegaban todos los días, a toda hora. Y estas personas podían tener 30, 40 años. Es más, tuve casos en los cuales la persona vivió 35 años de violencia doméstica. Y no fue hasta que los hijos crecieron y se fueron que rompió una relación con su pareja. Es increíble. Pero es porque esa persona, aún cuando se supone que ya a los 25 años debió haber desarrollado un neocórtex superior
y poder tener más capacidad, se la perdió porque se quedó en ese estadio, porque no permitió que todos los estadios se den de la manera como se deben dar. O sea, usted debe pasar sus etapas, usted debe disfrutar su niñez, ser niño, ser feliz, ser preadolescente, ser adolescente, que es otra cosa, otro mundo. Después de adolescente, ser adulto joven. Después de adulto joven, ahora alargaron la etapa y ya no nos llamamos solo adultos, nos llamamos adultos mayores. Y después viene lo que ya se llama ancianidad. O sea, ya el adulto que ya está, digamos, de los 75 años adelante. Y todavía hoy en día encontramos gente de 75 años fuerte. Hay gente que está viviendo bastante, con la mentalidad abierta todavía y la capacidad, casi hasta los 80 años. Porque el mundo ha cambiado bastante en relación anterior. Entonces, ¿eso qué significa? Que nosotros debemos vivir nuestras etapas, todas. Ahora que ustedes están viviendo la etapa de la universidad, disfrutar esa etapa. Estudiar. Estudiar bastante, no solamente aquí, en la clase. Buscarse cursos. Ahora hay cursos por todos lados en la web, de todo tipo. ¿Por qué? Dos cosas importantes. Una, para aprender. Porque mientras más usted sabe, el conocimiento lo hace a usted mucho más exitoso. Saber es guau. Y segundo, que nosotros no podemos depender hoy en día de solo una profesión. Desde que yo estudié, que ya eso hace bastantes años atrás, ya se hablaba de que las personas teníamos que aprender a hacer varias cosas. Y no solamente depender, por ejemplo, de que me den un trabajo en el gobierno. Que tenga un amiguito y me dé un trabajo en el gobierno para poder ganarme un salario y poder más o menos vivir. Que es lo que más o menos hacemos casi todos siempre. O un trabajo en una empresa, que hoy en día también es complicado y no te van a pagar tampoco lo que vales. Eso en el gobierno tampoco, a menos que tengas muy buenos amiguitos. O que tú crees tu propia empresa, que eso lo hacen menos. Y los psicólogos se pensaba que nosotros no podíamos ser nuestra propia empresa. Y los psicólogos somos nuestra propia empresa. Yo les aseguro a ustedes, por lo menos 4 áreas en las cuales usted puede ser completamente su empresa. Sexología. Si usted es psicólogo o sexólogo, usted va a tener clientes bastantes, pero bastantes, para poder vivir, para poder hacerse un salario, un sueldo usted y vivir. Forense, mi área. Nosotros somos los primeros psicólogos forenses aquí en Panamá, pero ya después de mi grupo, que nosotros estudiamos en el 2010, salimos los primeros psicólogos de la UMESIT. Ya todos trabajábamos en el área de forense, pero no teníamos el título. Después de UMESIT, la Universidad de Panamá creó la carrera y yo la creé en la Latina. Así que hay 3 universidades dando forense. Esa inversión usted rápidamente la recupera, porque hoy en día se necesita en el sistema penal acusatorio de Panamá peritos forenses psicólogos. De hecho, en el Estado, en Ministerio Público, en las cárceles, en la Corte Suprema, todos los psicólogos que trabajan allá tienen que ser forenses. Así que ese es un área. O trabaja como yo soy perito privado, yo trabajo para mí, hago peritajes. Eso te da también recursos. Otra cosa, psicología deportiva. No sé si sabían que UDELAS tiene la maestría en psicología deportiva. Lo que pasa es que no se mete gente a estudiarla. Pero la psicología deportiva hoy en día ya se está convirtiendo en otra fuente de recursos. Porque el deporte forma parte de la humanidad. Si usted ve la delegación de Estados Unidos cuando llega a las Olimpiadas, usted ve que son mucha gente. No todos son atletas con su psicólogo que van. Porque hoy en día es importante. Esa es otra área. Y por supuesto que siempre estará el área clínica,
que siempre es el psicólogo clínico, el que atiende pacientes y ayuda. La educación. Hoy en día se necesita muchísimos psicólogos en educación, así que esa es otra área. Tanto que usted trabaje en la escuela como que usted trabaje en algo que pueden hacer incluso apenas se gradúan, que no tienen que esperar tener una maestría para, en este caso usted puede abrir una pequeña empresa con otros colegas suyos, compañeros, donde usted descubra y desarrolle habilidades. También va a tener clientes. Dígame cuántas mamás, familias no van a querer mandar a sus hijos a un lugar donde les descubran y les desarrollen habilidades. Ahí usted va a hacer dos cosas buenas. Una, primero va a ayudar a ese individuo a que sea capaz. Y segundo, va a ayudar al sistema educativo, porque usted va a mandar gente capaz a las escuelas. Mucho más capaz, porque ya lo son. Todos los humanos somos extraordinarios y maravillosos, lo que pasa es que no lo sabemos. O muchos se van por el lado negativo. Muchos se van por el lado de la tristeza, la depresión, la ansiedad, el miedo, la maldad, todas esas cosas negativas que somos los seres humanos, la envidia, las cosas ridículas. No hay ninguna razón en este mundo para envidiar a nadie, porque todos somos extraordinarios y todos somos diferentes y nuestras vidas son diferentes. Así que yo no puedo percibir ni pensar que yo voy a tener lo que tiene otro o la forma en que tiene otro si yo tengo otras formas de encontrar mi vida. Es que no compita con el mundo, compita con usted, en cada día ser mejor usted. Y no le estoy diciendo ninguna mentira, ni lo que yo le estoy diciendo, y usted lo puede volver a ver porque está grabada la clase, y usted puede buscar en su ChatGPT, o usted puede buscar en su Dixit, o incluso puede buscar hasta en X, la red social X tiene también una IA que se llama Grok, y usted puede buscar todo lo que yo le estoy diciendo. Eso ya está estudiado. Eso se llama psicología positiva, psicología del bienestar, que vino a cambiar la psicología tradicional de la enfermedad y del trauma. Entonces, analicen eso, piensen eso, que esto les puede llevar al verdadero éxito. Voy a un minuto, voy a cerrar un minuto. Bueno, nada más que me voy a desconectar un minuto. Ustedes, por favor, quédense allí y cuando regrese, por favor, quiero que me hagan comentarios de lo que acabo de decir. Por favor, va a ser un minuto pequeño nada más. Y ya voy para allá. Ya he regresado. A ver, ¿qué me quiere hacer? ¿Qué me quiere comentar acerca de lo que he dicho? ¿Sabían que los seres humanos somos ilimitados? ¿Que tenemos habilidades que no sabemos? Bueno, yo sí había tenido esa duda pues siempre, porque yo también siento que hasta yo mismo pues como persona tengo muchas cosas que yo no he descubierto de mí mismo. Entonces me imagino que hay muchas más personas que no tienen menos conocimiento sobre esto, como por ejemplo la carrera nos brinda de poder descubrir más sobre el ser humano. Y debe ser aún más confuso y frustrante para las personas que no saben. Así es, Elaine. ¿Alguien más? Por favor, participen o llamo yo. Me gusta más que participen a que yo los llame. Yo, profe. Dígame, Glenn. A mí me pareció interesante la parte... ¿Se pronuncia Glenn? Así. Sí, así, Glenn. Gracias.
a mí me pareció interesante la parte esa de la psicología deportiva y yo siento que es verdad que aquí en Panamá se necesita porque muy poco yo conozco psicólogos deportivos porque antes yo sí entrenaba un deporte. Entonces, digamos, yo sufrí una lesión y todo eso y entonces yo tuve una decadencia emocional deportiva. Y en esos momentos como que yo estaba más avanzado que otras personas y porque yo dejé el deporte por esa parte, yo he visto que esas personas han subido y todo eso, entonces yo me pregunto siempre yo, ¿qué hubiese pasado si yo me hubiese quedado, si alguien me hubiese dado las palabras que yo necesitaba escuchar en ese momento? Entonces yo siento que esa es como que una carrera bien importante, más en la juventud, que es lo que hoy en día se está desarrollando en el tema deportivo. Me alegro mucho, me alegro mucho. Eso quiere decir que tienes unas habilidades importantes para la psicología, porque levantarte de una situación, de un conflicto, de un problema, no es tan fácil. Eh, por eso estamos los psicólogos, para ayudar a las personas a que no lo puedan hacer, de las que sí lo pueden hacer. Eso no quiere decir que es que el otro es más valiente o mejor que yo, ni nada por el estilo. Cada uno de nosotros tiene sus propias habilidades y sus propias debilidades. Conocerlas es importante. Conocerlas es bueno y necesario. Entonces, muy bien, Glenn, y sería importante. ¿Saben? Una cosa que yo me propuse hace mucho tiempo, pero no lo pude realizar, fue hacer una tesis o trabajar con el equipo de béisbol de Darién, porque yo siento que ellos solamente compiten como por hacer el relleno de que están compitiendo, pero que nunca pasan de la primera ronda. Sin embargo, uno ve la gran diferencia de cómo lo hace Herrera, Los Santos, Chiriquí, incluso Bocas, alguna vez que lo ha hecho también Colón, bastante veces que he visto que hacen el esfuerzo. Se ve la diferencia de cómo cada uno, Coclé, por ejemplo, que también es otro buen equipo de béisbol, cómo ahora Panamá Oeste también. Es importante que nosotros tengamos en cuenta ese detalle. Y me gustaría que se trabajara también en eso. Y fíjense, UDELAS tiene la maestría, pero no se mete la gente a estudiar. Todo el mundo se mete en clínica. Y yo no he dicho que esté mal, claro que no, porque cada uno estudia lo que desea. Pero debemos darle relevancia también al deporte, porque el deporte también ayuda al ser humano. Y hay diferentes tipos de deportes, no solamente hay uno, hay un montón, casi para cada uno. Hay un deporte que es como para casi cada uno de nosotros. Y hay que aprovechar también la época de la juventud. Entonces, sí, hay que aprender muchísimo esta profesión. Esta profesión, insisto, es una de las mejores del mundo porque usted estudia al ser humano. Decíamos hace un rato que el ser humano no es binario. Binario significa que todos pensamos que somos hombre y mujer porque se ha definido o se quiso definir el sexo por los genitales. Pero los genitales no definen la sexualidad humana. Todo lo que yo estoy diciendo se puede buscar en revistas científicas. No estoy hablando solo de buscar por ahí información cualquiera. En Google académico, donde están todas las investigaciones. Usted puede comprobar científicamente el ser humano puede ser transexual, homosexual, egodistónico, egosintónico, puede ser como común, heterosexual, que es lo que nosotros creemos que es lo común, como también existen las personas tercer sexo que no tienen un sexo o que no definen uno en particular. Todo eso existe y ha existido siempre. Si no estamos claros con eso, por eso les decía que ser sexólogo es un buen trabajo porque ahí le va a llegar todas esas personas que tienen definiciones diferentes de cómo se sienten sexualmente. Y la sexualidad es personal y es un derecho humano. Nadie puede decir sobre otro cómo tiene que ser sexualmente. Es un derecho humano y no tiene nada que ver religiones,
Yo soy muy creyente. No voy a una iglesia en particular, pero yo tengo una parte de creyente. Pero yo no mezclo la religión jamás con la psicología, porque otras personas pueden pensar totalmente diferente a mí en religión, pero en psicología es lo que son y el derecho que tienen. Ahora, si estamos hablando de pedófilos o pederastas, estamos hablando de enfermedades y de problemas que afectan a otros. Ya cuando hablamos de un pederasta es alguien que abusa sexualmente de niños. Eso sí no está permitido. Y no está permitido porque a ningún individuo se le puede obligar a hacer lo que no quiere. Eso estamos claros. Asimismo, como un pedófilo no puede obligar a un niño a tener sexo con él, nosotros no podemos obligar a una persona homosexual a ser heterosexual. Pero en nuestra cultura nos han enseñado eso. Y los psicólogos somos los enviados a trabajar bien eso. ¿Y por qué les hablo de todo esto en forma general? Porque todo esto tiene que ver, al final, con la conducta del ser humano, sea delincuencial o no sea delincuencial. Tiene que ver. Eso ustedes lo van a ir estudiando poco a poco en el transcurso de su carrera y de su desarrollo. Pero lo primero que tiene que hacer es saber de derechos. Esa es otra cosa que los psicólogos tienen que aprender, el derecho. Nosotros los forenses tuvimos que aprenderlo porque tenemos que trabajar con la ley, pero todo el mundo debe saber derechos y deberes, porque en la humanidad, como yo la estoy viendo, muchas veces la gente viola los derechos de otro porque simplemente cree que el suyo está por encima del de otro. Esto es como la pelea que tenían hace poco de que la gente que cierra calles y el derecho del libre tránsito. Son dos derechos. Usted tiene derecho al libre tránsito en su país y usted tiene derecho a la protesta. Pero a lo que no tiene derecho es a cerrarle el libre tránsito al otro. Así es, eso está claro. Pero tiene derecho a protestar de una forma que no afecte el libre tránsito de otro. Porque en ese libre tránsito, aunque nosotros no lo sepamos, o que no nos haya pasado a nosotros, a mucha gente sí le pasó que no llegó a su cita, se murió en el camino, que no se tomó una medicina, que un niño no llegó a la escuela, y que en ese transcurso de que no llegó, pero no tenía padres ni a nadie que estuviera con él, ese niño le pasó algo en el camino. Todas esas cosas pasaron. Entonces los derechos tienen que ir de la mano. Si ninguno de nosotros tenemos derecho a decidir la sexualidad de otro. Y en la psicología lo que tenemos es que aprender a estudiar bien qué significa eso de que no existe la binariedad, el ser binario. Esa es otra cosa. Pero eso da para mucha clase, ¿no? Así que bueno, entonces, vamos a hacer un resumen. Nosotros vamos a trabajar por esta vía, pero no todo el tiempo. Ahí ahorita les va a llegar al Classroom, le va a llegar las fechas en que nos vamos a conectar por Meet y las fechas en las que no va a ser por Meet, pero que usted tiene que entrar al Classroom a hacer una tarea. Eso no va a ser complicado, esas tareas no son complicadas y todas son por grupos, se van a hacer en grupos. Yo les mando también los grupos. Los que no están en el Classroom me tienen que avisar para que entren al Classroom. Yo solamente puse en el Classroom lo que me aparecen en la lista oficial. Pero yo entiendo que todavía están en retiro e inclusión y que todavía pueden aparecer. Así que yo voy metiéndolos en la medida que van matriculándose y que tienen el derecho a estar dentro de la materia. Que eso también es algo que pide la administración. Que usted tiene que revisar el Classroom, sí, tiene que leer y estar al día. Las tareas se hacen con lo que yo le he puesto allí y con información que usted busca, siempre. Usted se puede comunicar conmigo por el Classroom y sí voy a pedirles que me envíen el que desee darme su celular para yo comunicarme con esa persona, pueden ser dos, para mandarle mensajes a ustedes porque yo no puedo hacer grupos de WhatsApp. Tengo muchas clases y no me puedo detener en cada WhatsApp. Así que entonces yo me comunico con ustedes por si acaso tenga que decirles algo muy urgente por teléfono. Pero todo lo hago por el Classroom y le llega la información a usted y a mí también me llega que usted me escriba por el Classroom o por el correo si usted necesita informarme algo importante.
siempre nos vamos a estar comunicando. Yo les voy a dar esta clase con la igual de calidad que si yo estuviera físicamente en el salón. Es lo mismo. Lo que estoy haciendo aquí lo haría en el salón, con el mismo nivel de calidad. Entonces, estamos claros. Yo hasta les había preparado a ustedes un video, porque no estaba segura si iba a poder llegar a tiempo aquí para poder darles la clase. Pero gracias que se pudo. De todas maneras, les voy a dejar el video porque yo se los había ya puesto para que hagan la comparación y puedan de todas maneras ver, y sobre todo los que no se han podido conectar o que todavía no están conectados. Así que entonces, hasta aquí les doy la clase. Ha sido un gusto. Lo que sí es importante es que participen, así que los que no han participado ahora, yo les estoy anotando, los estoy revisando para que participen en las próximas, porque usted tiene que tener una participación por módulo, una siquiera por módulo. Así que son 4 participaciones en todo el semestre, 2 en estas primeras 8 semanas. Por lo menos tiene que participar, hablar, tengo que saber que usted existe y que no está conectado allí simplemente por cumplir, porque así no va a aprender. O puede que así aprenda, pero es más importante para mí que usted participe, porque a mí me interesa su opinión y me interesa que usted haya leído otra cosa y la traiga al salón y todo esto. ¿Estamos claros? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Algo más? Profe, una pregunta. Sí, dígame, Buenos días. dígame, Marjorie. ¿Usted nos va a agregar al Classroom los que no estamos o primero tenemos que hacer retiro de inclusión para que después usted nos Yo la voy a meta? agregar, así que usted hay que agregarla. Marjorie Vital. Sí, Sí, yo la agrego ahorita mismo al Classroom. gracias. Para que ella pueda entrar. ¿Alguien más necesita ser agregado al Classroom? Yo, profesora Aitor Espinosa. Ah, sí, ya me habías dicho. Sí, ya te había notado. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, entonces ha sido un gusto estar con ustedes y nos estamos comunicando siempre. Cualquier pregunta, estoy en la disponibilidad y alguien que me quiera dar su número me lo envía por el correo para que yo me comunique si es alguna cosa importante que en el momento haya que hacer. Bueno, buenos días, y entonces ahorita al Classroom le va a estar llegando la grabación y las fechas en que nos conectamos periódicamente. Saludos cordiales. Buen día a todos. Buen día, profe. Chao. Chao, profe. Chao.